Bienvenidos a este simposio de la patología de la musculatura isquiosural. En primer lugar, agradecer a todos los organizadores por la invitación a este magnífico escenario y sin más vamos a empezar la charla en la que nos basamos en esta charla, que son las lesiones más frecuentes de la musculatura isquiosural y sus implicaciones pronósticas. Aquí observamos en este gráfico todas las patologías que nos podemos encontrar en la musculatura isquiosural. Como veis, son muchas patologías que nos podemos encontrar. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de practicidad y para poder hablar bien de cada una de ellas un poco, nos centraremos principalmente en las que considero más frecuentes a nivel especialmente del mundo del fútbol y del mundo del deporte en general, también podríamos decir. Así que hablaremos un poquito de cada una de estas patologías que observamos aquí divididas entre la parte más proximal, la parte media y la parte distal de la musculatura isquiosural. Sin más, empezamos con la parte más proximal y aquí empezaremos hablando de lo que es la avulsión de la musculatura isquiosural. Fijaros, en este caso, esto es un caso real que me apareció de un futbolista que venía desde Alemania y me comentaba que notaba una cierta pérdida de tensión y una cierta pérdida de fuerza a nivel de la musculatura isquiosural, sobre todo cuando hacía acciones explosivas de velocidad. Aparecía con esta imagen, fijaros aquí, esta especie de muñón que tenemos aquí, y cuando le pedías una contracción activa de la musculatura isquiosural, resulta que nos aparecía esta imagen de aquí. Y es un chico que estaba jugando. Esto él comentaba que sucedió por un mecanismo de hiperestiramiento durante un partido hacía aproximadamente unos 3-4 años. Y veíamos este marcado muñón en retracción. También puede aparecer una pseudociatalgia a veces, depende de cómo nos afecte el ciático en esta zona, y evidentemente esta pequeña pérdida de fuerza que comentaba en este caso. Esto es un caso crónico, pero hacemos la ecografía y fijaros que aquí tenemos una parte de la tuberosidad isquiática y aquí abajo tenemos otra parte de la tuberosidad isquiática, es decir, aquí tuvimos una avulsión de esta tuberosidad isquiática con todo el grupo muscular isquiosural arrancado en todo su trayecto. De hecho, fijaros en el vídeo, que aquí no hay nada, aquí aparece el trozo de tuberosidad isquiática que queda colgando y toda la musculatura isquiosural, fijaros en los tendones aquí en longitudinal, se enganchan donde vemos este muñón a este nivel. Y este jugador estaba jugando desde hacía 4 años con esta imagen y había sufrido un tratamiento que había sido prácticamente espontáneo. Es decir, había parado mientras tenía molestias, pero seguía jugando sin ningún tipo de problemas, excepto que refería a una cierta pérdida de fuerza en las acciones explosivas. Muy bien, dejamos la avulsión, que es con fragmento óseo, y nos pasamos a la desinserción. Dentro de las desinserciones nos podremos encontrar que tenemos distintos tipos de desinserciones. Quizás a nivel pronóstico como tal no sufren una gran variación, pero sí creo que es interesante entrar en el detalle de imagen y ecográfico porque sí nos puede ayudar sobre todo en la gestión del tratamiento en las primeras fases. Lo que encontramos cuando hay una desinserción completa en ecografía es que evidentemente se ha caído la musculatura isquiosural desde la tuberosidad isquiática. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos una tuberosidad isquiática libre, una zona de gap, que es esta flecha verde que observamos aquí, fijaros, aquí no hay nada, una zona de muñón con más o menos retracción, donde ya observamos en esta zona de aquí, observamos los vientres musculares como aparecen, y una tuberosidad isquiática que es completamente libre. Fijaros, aquí no hay nada, vamos bajando, aquí está el gap que observábamos y aquí nos empiezan los vientres musculares ya con cierta retracción. Aquí lo que nos encontramos evidentemente es un dolor invalidante en el primer momento. Evidentemente el futbolista, el deportista tiene que salir del campo, notan muchas veces un chasquido audible. Es difícil en maniobras de fútbol, por ejemplo, encontrarnos con una desinserción completa, ya que se dan habitualmente por estiramientos a baja velocidad, por tanto son más tipo gimnastas que están haciendo un espagat vertical completo y notan un clac y se desinserta completamente y nos encontramos unas imágenes de resonancia magnética de este tipo.
Fijaros el grupo muscular con los tendones aquí caídos y toda esta zona de gap. Si esto no lo suturamos, es decir, si esto no nos planteamos una intervención que siempre tenemos que valorarla en deportistas de élite y jóvenes, lo que nos encontramos es que nos aparece gente con un muñón de estas características y con un hachazo de estas características en la zona que corresponde a la zona, entre comillas, vacía. Estamos hablando de una lesión que el return to play nos movemos alrededor de unos 4 meses aproximadamente para cicatrizarlo bien. Esto puede variar con la cirugía y si no hacemos esta cirugía nos aparecerá un muñón de estas características porque todo el grupo muscular lo que hará es fibrosar en el plano muscular del aductor mayor en este caso. Fijaros en esta otra imagen, observamos aquí la tuberosidad isquiática, un agujero completo aquí en medio y luego el grupo muscular por aquí abajo. Esto estamos hablando de una desinserción completa. Y fijaros qué pasa con estas desinserciones al año de evolución si no hemos hecho, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico. Pues que tenemos la tuberosidad isquiática aquí, tenemos el grupo muscular isquiosural en esta zona de aquí, y fijaros que toda esta zona ya es un tejido de cicatrización, ya es un tejido fibrótico, es decir, hay una zona de fibrosis, es decir, esta zona de aquí en medio puede volver a romperse si se nos da la ocasión. Por tanto, esto intenta cicatrizar, lo que evidentemente no puede es llegar a subir todo el grupo muscular otra vez hasta la tuberosidad isquiática. Vemos el vídeo de este caso al año de evolución y fijaros que todo esto de aquí es una cicatriz, en el fondo, fijaros. Y aquí tenemos el muñón de todo el grupo muscular isquiosural. Bien, esto es la desinserción completa. Pero vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca a este concepto, porque nos podemos encontrar una desinserción completa, pero con la estructura conectiva, con la carcasa conectiva anclada en la tuberosidad isquiática, que vendría a ser una cosa así. Se desinserta toda la musculatura, pero queda el envoltorio conectivo arriba. ¿Qué nos implica esto? Esto nos implica varias cosas. Primero nos implica que aquí se nos llenará de hematoma, aquí en medio, porque no tiene salida, es decir, esto sangrará y quedará el hematoma colapsado dentro de esta autopista, entre comillas, de tejido conectivo. Por tanto, nos encontraremos grandes hematomas. Puede darse del mismo mecanismo de acción, la clínica sigue siendo aparatosa. ¿Y qué nos diferencia en este caso? Pues fijaros, aquí nos encontramos estos grandes hematomas que, si os fijáis, no veíamos en la otra imagen de la retracción y de la desinserción completa. Y estos grandes hematomas, fijaros en esta imagen porque es muy significativa, veremos también después, fijaros que la sangre queda contenida completamente en esta, entre comillas, autopista que marca el tejido conectivo. Esto tiene varias implicaciones. La primera es en tratamiento, porque tú lo que tienes que hacer en este caso concreto es intentar una punción ecoguiada de este hematoma. Drenas este hematoma y la cicatrización es mucho más fácil, entre comillas. Pero luego tiene otra implicación, aquí lo vemos en transversal. Fijaros, antes veíamos que desaparecía completamente y fijaros aquí en cambio cómo todo el hematoma queda contenido y no se va para aquí arriba o para el plano muscular de abajo, sino que queda contenido dentro de la carcasa conectiva. Y esto decía que tiene otra implicación, que es que cuando tú vacías este hematoma que observamos aquí, la sangre, entre comillas, desaparece, se aplanan, se juntan los bordes de tejido conectivo y esto ya es una guía para que se pueda formar un nuevo, entre comillas, un nuevo tendón hacia arriba en la tuberosidad isquiática. Por tanto, las retracciones en este caso son bastante menores y no existen estos muñones tan bestias que observábamos anteriormente en el caso de que se caiga todo el grupo muscular. Y luego tenemos el que, desgraciadamente, es el más frecuente, que es el que está la carcasa conectiva esta que comentamos parcialmente conservada. Y por tanto, el hematoma se va para todas partes, que es cuando observamos estas piernas con un hematoma que llegan hasta el tobillo. ¿Por qué? Porque nos ha sangrado. Fijaros, aquí tenemos una abertura en esta carcasa. Tampoco es nuestro objetivo ver si hay aberturas en esta carcasa conectiva o no, simplemente veremos que no hay un trayecto grande de hematoma, hay un pequeño hematoma, pero sobre todo lo que veremos es una sufusión hemática gigante en todo lo que es la extremidad inferior del deportista. Y estos son estos casos
en que en resonancia magnética, como veremos también después, fijaros que aquí no vemos este trayecto de hematoma, sino que sí, hay un cierto hematoma, pero hay mucho más edema, la imagen es más fea, entre comillas, si os fijáis en ecografía, no es tan bonita como la que veíamos antes. Fijaros que cuesta más definir estructuras, y esto es por la cantidad de líquido y edema que hay por todas partes. Y esto es lo que en resonancia magnética vemos como sangre por todas partes. Fijaros esta imagen que parece que se haya aquí explotado el grupo muscular isquiosural, y realmente lo que ha hecho es simplemente desinserción con rotura del aparato conectivo que lo envuelve. A efectos prácticos, el return to play sigue siendo prácticamente el mismo. Nos movemos aproximadamente en unos 4 meses en función de, como decía el doctor Leque, en función también de las características individuales y los factores de riesgo de cada deportista. Porque cuando se me pregunta, ¿y el return to play y el pronóstico de esta lesión en concreto? Pues es muy difícil de decir. Es muy difícil de decir porque cada persona es completamente individual y cada lesión tiene sus condicionantes concretos. Entonces, nos movemos en un estándar para poder hablar, pero tenemos que tener en cuenta siempre de manera individual cada lesión. Dentro de las desinserciones nos encontramos también con las desinserciones del semimembranoso. Estas cambian completamente el chip. Lo que se desinserta es únicamente el tendón del semimembranoso. Y estas pasamos de un return to play que comentábamos de aproximadamente unos 4 meses a un return to play aproximadamente de unas 5 o 7 semanas únicamente. Sigue siendo un dolor agudo, invalidante, vemos un tendón engrosado por ecografía, fijaros esta imagen de aquí del tendón del semimembranoso, todo el resto está bien y lo único, si hacemos una ampliación, es que vemos hematoma en el trayecto únicamente del semimembranoso y el tendón medio colgado aquí apartado en un rincón. Lo vemos en un vídeo, fijaros esta imagen donde aquí el semitendinoso está perfecto y aquí vemos, fijaros, el rafé del semitendinoso perfecto y toda la estructura del semimembranoso, este trayecto del semimembranoso está repleto de hematoma. Esto en resonancia magnética, fijaros que también es mucho menos llamativo de lo que veíamos anteriormente. Y lo que nos encontramos también en el semimembranoso es la división en diferentes regiones que nos afectan al pronóstico de las lesiones de la unión músculo-tendinosa proximal de este semimembranoso. Lo publicamos hace unos años, el semimembranoso, y esto estaba descrito previamente por anatomía, tiene una región A, una región B y una región C distribuidas, como vemos en este esquema, y lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier lesión que afecte la porción C es una lesión que tiene peor pronóstico por definición, independientemente de si afecta o no afecta la región B o la región A también, o solo individualmente la región C. Aquí vemos distintas imágenes, en este caso en resonancia magnética, de las diferentes afectaciones, y esto realmente es muy difícil de valorar por ecografía. Fijaros esta imagen, vemos el tendón aquí, vemos una cierta afectación de este trayecto también conectivo del tendón, únicamente, en este caso, a nivel muy proximal, y esto sería una afectación de la porción A únicamente. En cambio, distinto de este, que fijaros que ya es más distal, se nos abre completamente en esta zona de aquí, y esto probablemente sería una afectación de la porción B y C. Pero esto es territorio completo de la resonancia magnética, en mi opinión. Muy bien, vamos moviéndonos, volvemos al esquema inicial y nos vamos a la mitad de la musculatura isquiosural, y aquí lo que hablaremos es básicamente de la lesión más frecuente que existe en el mundo del deporte y especialmente en el fútbol, que es la lesión del tendón común de la musculatura isquiosural. Aquí tenemos lesiones para dar y tomar y tenemos variaciones para todos los públicos, entre comillas. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como se ha comentado anteriormente, es diferenciar también lo que es la lesión del tendón común de lo que es la lesión aislada del free tendon, del tendón libre del bíceps femoral. Estamos hablando de esta región de aquí, fijaros, que es justo la zona de tendón donde todavía no ha empezado
el bíceps femoral en cuanto a fibras musculares. Y estos son lesiones muy severas. De hecho, en deportistas de élite hay que considerar siempre la opción quirúrgica, especialmente si existe una pérdida de tensión. Fijaros en esta imagen, fijaros aquí que tenemos la lesión aquí arriba, aquí, y aquí todavía no ha empezado la zona de bíceps femoral, de músculo. Esto, para definirlo adecuadamente, también es necesario la resonancia magnética para ver si existe esta pérdida de tensión o no, de tal manera que observamos imágenes de estas características, como vemos aquí, o, como en estos casos, como observamos en estos vídeos que vemos aquí. Fijaros aquí arriba, que antes de que empiece la musculatura del bíceps, la zona de lesión ya se ha producido y hay, como veremos en el plano coronal, fijaros aquí, empezaremos aquí, fijaros la lesión que ha existido aquí arriba, el bíceps ha empezado aquí abajo. Por tanto, estas lesiones son muy severas. Ahora sí, nos vamos directamente a las lesiones del tendón común. Siempre más favorablemente al bíceps femoral, siempre existe un componente de afectación mayor del bíceps femoral, o casi siempre. Cuanto más cerca del ciático, más molestias nos darán. Este es el típico hematoma clínico que nos aparece unos días después, aquí abajo. La gente dice, ¿y por qué me sale aquí abajo si yo me dices que me he roto aquí arriba? Se llama ley de la gravedad, cae hacia abajo. Cuanto más cerca, hemos dicho, del ciático, más molestias, y el return to play, aquí realmente es muy difícil establecer un pronóstico en cuanto a semanas. Lo que tenemos que hacer es saber cuáles son los factores que nos condicionan a que esta lesión tenga un peor pronóstico. Y los que están claramente definidos son, una vez definida la zona de tendón común, son la longitud de esta lesión, el área de edema y hematoma, evidentemente, y la proximidad a la tuberosidad isquiática. Pero no solo eso, sino que hay uno también muy importante, que es la pérdida de tensión de este tendón común o de tendón libre si están afectados los dos. Lo que está publicado en la literatura es que el tamaño de la lesión y la proximidad a la tuberosidad isquiática son los que tienen peor pronóstico. Pero cuidado con la retracción que comentábamos. Y a partir de aquí, tantos tipos de lesiones como queráis. Estas, evidentemente, muy fáciles de ver con este split, que además se llena de hematoma entre el tendón del semitendinoso y el tendón del bíceps femoral. Esta lesión subaguda con varias relesiones encima. Fijaros que esta lesión, esto probablemente era un hematoma, ahora es un tejido de granulación cicatricial que se ha ido rompiendo durante varias veces. También nos podemos encontrar este tipo de lesiones. Esta imagen ya es una panorámica transversal donde también observamos hematoma. Fijaros que cuando vemos hematoma es muy fácil de ver esta lesión, pero desgraciadamente no nos suele venir con un hematoma en split de estas características. Aquí observamos otra lesión, tendón común aquí, también se abre, fijaros, el rafé del semitendinoso y el tendón común abierto en todo su trayecto, prácticamente de arriba a abajo, es decir, esta sería una lesión de tendón común de una longitud extremadamente grande. A nivel de resonancia magnética, cortes axiales, cortes coronales, fijaros en el corte coronal que observamos esta pérdida de tensión a este nivel, y esto hace que tengan un cierto peor pronóstico por la pérdida precisamente de esta tensión que condiciona también una caída del ángulo de penetración de la musculatura y de las fibras musculares que van a este punto. Como decía, desgraciadamente lo que nos solemos encontrar en ecografía es simplemente que el tendón se borra un poco. ¿Os fijáis? Esto aquí ha desaparecido en un momento concreto el tendón. Lo vuelvo a poner justo aquí, aquí lo tenemos, aquí desaparece y aquí nos vuelve a aparecer el tendón común. Habitualmente esto es lo que vemos en una lesión de tendón común, sobre todo si ya lleva unos días de evolución. Como hemos comentado, return to play, a veces nos podemos encontrar con pequeños splits longitudinales, fijaros, esto es territorio de resonancia, ve esta imagen de este pequeño split longitudinal que vemos aquí, que vemos en esta imagen estática, es muy complicado mediante ecografía, pero realmente esto también es una lesión muy severa porque lo que hace es romper el tendón. Lo que pasa es que no es de forma transversal, sino de manera longitudinal, y también es una afectación del tendón.
siempre las relesiones, que es para mí el problema principal que tenemos en el mundo del fútbol, son las relesiones, porque realmente significa que algo ha estado fallando en este proceso de readaptación. Lo que tenemos es estas imágenes que no tenemos un tendón común definido, sino que lo que observamos, lo vemos otra vez, perdón, aquí, fijaros, vemos parte de tendón común, mucho tejido de granulación y diferentes estadios de cicatrización. Aquí vemos la imagen estática y vemos parte de tejido de granulación, pero por alrededor todavía es una cicatriz muy blanda y no viable para la práctica deportiva. Y también, evidentemente, nos podemos encontrar afectaciones del tendón común que llegan desde arriba, perdón, del free tendon y que se alargan hasta el tendón común. Estas también siempre tenemos que valorar la posibilidad quirúrgica, especialmente si son deportistas de élite o gente muy joven. Fijaros aquí, tenemos toda esta zona, vamos bajando y también se alarga hasta la zona de tendón común. Y estas son las imágenes de resonancia magnética de una lesión del tendón común. Fijaros aquí, la pérdida de tensión que hemos visto en esta zona de aquí y la rotura completa que se da a este nivel de aquí arriba. ¿Y cómo evolucionan estas lesiones? Pues en forma de cicatriz. Y si no hacemos nada, ni un tratamiento de fisioterapia adecuado y correcto, fijaros cómo son estas cicatrices. Duras, cálcicas, incluso con sombra acústica. Es decir, el proceso de rehabilitación, fijaros la sombra acústica descomunal que veíamos aquí, el proceso de rehabilitación de una lesión de tendón común, a pesar de que sea una lesión severa, tiene que ser un proceso que debe iniciarse prácticamente a las 48-72 horas, porque si lo dejamos evolucionar a su libre albedrío, lo que acabamos es con unas cicatrizaciones en medio del tendón común de estas características, y esto con el ciático al lado realmente no supone un problema a nivel de molestias y a nivel de la práctica, deportiva de este futbolista o de este atleta. Muy bien. Acabamos ya con la parte más distal, dos pequeñas lesiones, una que tiene una implicación bastante interesante que veremos ahora, que es la lesión de la punta distal del tendón proximal, y finalmente la lesión en cremallera, o la que en terminología anglosajona se denomina el T-shape injury. Bien, vamos con las lesiones de la porción larga del bíceps en su parte distal. Lo primero que tenemos que entender en ecografía es que el tendón proximal del bíceps empieza en la tuberosidad isquiática y llega prácticamente hasta la zona de la rodilla. Y esto es muy importante, fijaros. Aquí lo seguiremos en normal, es una ecografía exploratoria normal. Fijaros que pasa de vertical a una aponeurosis transversal intramuscular y desaparece aquí. Y fijaros que cuando ha desaparecido estamos prácticamente en los cóndilos femorales. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esta longitud tan grande del tendón proximal del bíceps femoral. Y las lesiones de estas características de las que os quiero hablar son las que se dan precisamente en esta punta distal del tendón proximal. Y son lesiones traicioneras. ¿Por qué? Porque se ven muy mal en ecografía, no dan una clínica extremadamente gorda, sino que sí, evidentemente, notan un pinchazo, pero más o menos pueden ir tirando, a los 3-4 días se encuentran perfectamente y la tendencia es a ponerlos a jugar mucho antes de lo que toca. Tenemos que entender que esto, a pesar de ser la punta distal del tendón proximal, no deja de ser una lesión tendinosa. Por tanto, este tipo de lesiones no nos bajarán de 3 semanas en cuanto a retortupleo pronóstico. Y lo que vemos es, fijaros, vamos bajando por el tendón y fijaros aquí que se forma como un remolino que hemos visto, lo veremos mejor en otras imágenes. Fijaros aquí, vamos bajando, se convierte en aponeurosis transversal y fijaros que aquí empieza esta zona que es como si hubiera una pequeña zona de explosión en la punta del tendón, y esto es este tipo de lesión. ¿Qué pasa? Lo que pasa si los ponemos a jugar antes de tiempo es que esta lesión tiene un índice de recidivas, de reinjuries, extremadamente alto.
De tal manera que este es un caso nuestro de hace ya unos años, ya prescrito, y fijaros que tenemos aquí 1, 2 y 3 pegotes de cicatrización justo en la punta distal del tendón. Y estos son 3 relesiones, una que es la lesión inicial, la número 1, luego rompió un poquito más arriba y luego un poquito más abajo. Es decir, cuidado con esta lesión, en resonancia magnética evidentemente se ve mucho mejor, pero cuidado con este tipo de lesión porque es una lesión que no baja de 3 semanas de return to play. ¿Y cómo cicatriza mediante ecografía? Pues aquí hemos visto un pegote fibrótico y aquí otro. En este caso era una lesión de 2 relesiones. Es decir, las relesiones son extremadamente frecuentes en este tipo de lesión. Y finalmente, para acabar, las lesiones que afectan a la porción larga y a la porción corta, o lo que se llaman las lesiones en T-shape. ¿Por qué son problemáticas estas lesiones? Principalmente son problemáticas, entre otras muchas cosas, son problemáticas porque tienen una doble inervación. La porción larga y la porción corta del bíceps femoral tienen doble inervación. La porción larga es del nervio tibial, la porción corta es del nervio peroneal. Y eso hace ya que el movimiento de fricción o el movimiento de frenado que ejerce la porción corta sobre la porción larga funcione distinto y no sea un movimiento completamente sincrónico como si estuviera inervado por el mismo nervio. Y luego se llaman en T-shape porque fijaros, esto forma como una T. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que además pueden ser superficiales o pueden ser profundas. Estos esquemas del doctor Ramón Balios nos dicen la relación que tienen la porción larga y la porción corta a medida que vamos bajando. Porción larga en este nivel, aquí es donde tendríamos la T-shape y luego la porción corta que se encarga del tendón distal. Las recidivas muy frecuentes, hay series que incluso hablan de 76% de recidivas en los 3 primeros meses, eso es una auténtica locura en cuanto a recidivas, y los factores de riesgo precisamente son los que comentábamos, una doble inervación, unos vectores de fuerza distintos porque uno actúa de frenada y el otro actúa de potencia, asintomático a las 3-4 semanas, que es lo que comentábamos, rápidamente son gente que está asintomática y tienen una resonancia magnética muy normalizada también en estas 3-4 semanas. Y lo que nos encontramos, y por eso recidivan, es que en este periodo todavía estamos en un periodo de cicatrización blanda. Por tanto, pegamos una explosión, una aceleración brusca o una acción explosiva y se vuelve a romper porque esta cicatriz todavía es blanda. A nivel de resonancia lo vemos de esta manera y a nivel de ecografía, fijaros, estas son las de tipo superficial. Las de tipo superficial son mucho más frecuentes, pueden ir con hematoma, muchas veces un hematoma bastante grande que necesitará drenaje ecoguiado, van con más dolor y tienen un return to play más largo habitualmente. Fijaros aquí vemos porción larga, porción corta, fijaros aquí cómo se abre, aquí tenemos una afectación de la porción larga con hematoma miofascial, pero también una afectación de la zona común entre la porción larga y la porción corta. Y en cambio las profundas, fijaros que se dan más abajo, se dan a nivel profundo, no a nivel superficial aquí arriba, son menos frecuentes, pero son más traidoras. Más traidoras, ¿a qué me refiero? Que todavía nos dan menos clínica. Y muchas veces la vemos una vez han sufrido ya alguna recidiva, que es lo que suelen hacer. Por tanto, las observamos ya en una especie de fase subaguda de lesión. Fijaros aquí, vamos bajando, aparecerá la porción corta. Y fijaros que aquí a nivel profundo es donde nos aparecerá esta lesión. Y esto es la evolución completa de una lesión de T-shape superficial donde vemos que tenemos un hematoma a nivel superficial bastante importante. Este chico era un velocista bastante de alto nivel de 100 metros lisos. A los 25 días habíamos hecho una punción ecoguiada con drenaje, vemos la cicatrización, vamos observando cómo esto va cicatrizando a las 7 semanas y a las 9 semanas, que es justo el tiempo que marcaba en sus series Askling, que solo visitaba velocistas
para este tipo de lesiones, este chico empezaba ya a competir de manera normal y corriente. Por tanto, son lesiones que realmente tenemos que tener en cuenta que pueden ser de larga evolución, como hemos comentado anteriormente, precisamente en función de las características individuales de cada paciente y de cada deporte en cuestión. Y solo para acabar, como conclusiones, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que las lesiones musculares nunca deben estandarizarse, por tanto no hablar nunca de un pronóstico general para las lesiones del tendón común, sino valorar en función de cada factor de riesgo, no solo en el pronóstico, sino también en el tratamiento. Lo más importante es localizar anatómicamente dónde asienta la lesión y qué tipo de estructura conectiva nos afecta, porque cuanto más tejido conectivo esté afectado, peor pronóstico de esta lesión. Mucha importancia a tener en cuenta de todos los factores de riesgo individuales para realizar un return to play decision making process lo más adecuado posible. Y en la gestión del return to play tener en cuenta que no siempre tenemos que estar haciendo muchas cosas, sino que a veces, depende de la lesión, tenemos que dejarle su tiempo biológico también de reparación. Tenemos que tener en cuenta que a veces menos es más, luego ya correremos más al final. Y el elevado índice de relesiones es muchísimas veces un tema de iatrogenia o mala gestión del return to play. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, cuidados con la soft scar. Y siempre es imprescindible disponer cuanto antes de un diagnóstico lo más preciso, seguro y concreto posible. Muchas gracias.